You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker. Hola hermanos, buenos días. Nuevamente con ustedes en este mensaje dominical, continuando acerca de los temas de qué es la iglesia, qué hace, cómo lo hace, dónde lo hace y de qué manera lo hacemos. Antes de comenzar, como siempre, es importante dar algunos anuncios que son para toda nuestra iglesia en los 2 campus y en los 6 lugares que tenemos. Y es importante saberlos y conocerlos porque eso nos permite estar al tanto de las actividades en todo sentido. Así es, quisiera solamente mencionar algunos. Como lo hemos hecho y creo que hemos sido prudentes y la realidad es que confirma esto, es que en la mayoría del país y más en la Ciudad de México y la zona conurbada como somos nosotros los valles de México, tanto en Chimalhuacán como en Echegaray, estamos en alerta prácticamente roja, o sea, anaranjada, casi roja como le llaman, y la razón de no ser roja es porque el gobierno no quiere reconocerlo, pero estamos en alerta roja tácitamente, y eso implica que el grado de contagio, de riesgo es alto. Como cristianos también tenemos que educarnos y tener la inteligencia de pedir que usemos nuestros cubrebocas cuando estamos en contacto con la gente. Hemos regalado por parte de nuestra iglesia estos cubrebocas con el logo. Veo con gusto que muchos lo usan, que lo disfrutan. Me ha servido mucho. Hemos entregado por familia una bolsita con cubrebocas desde que inició todo esto. Forma parte de la educación de la iglesia el reconocer a la ciencia, el reconocer que esto ayuda a que el contagio disminuya y ver cómo muchos hermanos han sido contagiados, algunos han sobrellevado esto y logrado sobrevivir, algunos más han partido con el Señor dentro de sus propósitos generales. Pero debemos ser ordenados, debemos respetar lo que dicen las leyes, cubrirnos nuestras bocas siempre que estamos en público y en las reuniones, aún en las reuniones de la iglesia restringidas, como es grabar este tipo de sermones donde estamos 3, 4 personas, o cuando se graba la música, o cuando son las diversas actividades, somos respetuosos de eso, sana distancia, uso de gel, temperatura y lo demás. No entendemos por qué no las autoridades lo reconocen como tal, si esto, lo dijo el Señor Jesús, obedecer a vuestras autoridades, porque estas son puestas por Dios, y hablo de las autoridades sanitarias. También tenemos, hermanos, dentro de este semáforo rojo, que irnos acostumbrando a esta nueva realidad. Tristemente, esto va a llevar un buen número de meses todavía. Aún la vacuna, aunque está descubierta y todo, realmente está en una etapa muy inicial y creemos que va a llegar a México hasta Semana Santa para que sea distribuida. Es muy complicada su distribución. El mensaje de hoy es no hablar de este tema, pero nos ayuda a comprender la toma de decisiones. Aún la distribución de la misma, dado que tiene que estar en un estado casi gélido, tomará meses. Pensamos que esto va a estar, si todo sale bien, hasta junio, julio, cuando se haga llegar a la población general, y eso está en veremos. Así como el ciclo escolar no regresa este año y el año regresará de manera híbrida, esto es parte presencial y parte vía en línea digital como lo estamos haciendo. Nadie está acostumbrado a esto, a nadie nos gusta, pero forma parte de la nueva realidad y nuestra iglesia, la iglesia, tenemos que aprender a hacer esto. Todo esto ha sido bueno. Hemos crecido y estoy muy satisfecho, no conforme, pero sí satisfecho, en el sentido de que hemos hecho las cosas lo mejor que se puede con los recursos que tenemos y nuestra iglesia ha crecido en amor y en fe. Así es que sigamos en este buen camino que hemos comenzado. Te invitamos a que subas a nuestro sitio web, ya a nuestro sitio en YouTube, porque hemos subido nuestra producción musical. Se hizo un gran esfuerzo, se grabaron 4 videos musicales con mucho esfuerzo, con mucho trabajo de Magnum Bethel. Los mejores músicos que quisieron y pudieron participar están ahí en nuestro sitio de YouTube de la iglesia, o por la línea azul se han estado mandando y se seguirán mandando para que los compartas con gente que no conoce del Señor, para que sea de edificación propia y todo lo demás. Así es que no dejes de subir al sitio YouTube de la iglesia, ahí los puedes ya bajar. Desde este domingo también puedes entrar ya al canal de la iglesia en YouTube para ver la predicación del sermón dominical y del mensaje de los miércoles, aunque se seguirá enviando por línea azul todos los domingos a las 10 de la mañana. El punto más importante es también, hermano, que no dejes de subir a los Zoom de clases y a los grupos de empatía. Esos grupos
se han fortalecido, se han consolidado y a diferencia de los mexicanos, que es arranque de caballo árabe y terminación de burro cansado, al contrario, aquí se han fortalecido, hemos hecho cosas interesantes. De hecho, esta semana, por ejemplo, en uno de los grupos de jóvenes, por conectividad y todo, y vamos a tratar de clonar todo a todos los demás, se está teniendo relación con algunos grupos de jóvenes de Bolivia, la próxima semana es de Brasil, y así seguiremos de Colombia hasta lograr hacer que todo esto permita lo que era imposible en otras circunstancias, ahora es posible. También estaremos mandando nuevamente y de manera constante los horarios de clase y de grupos en ambos campus por la línea azul para que tú estés constantemente sabiendo de cualquier cambio que haya. Hemos buscado no hacer cambios, hemos buscado ser constantes en todo ello y se ha visto reflejado en la participación de todos ustedes. Eventos navideños. Como prometí la semana pasada, cada campus tendrá la planeación de sus eventos navideños. En uno de los campus tendremos Encienden la Luz en los primeros domingos de diciembre, pero a nivel general tendremos nuestro culto de Navidad el día 20 de diciembre. Se está preparando una gran producción que será será un híbrido. Parte va a ser presencial y parte va a ser grabado. Todo esto para tener la misma calidad de producción, de reproducción y de reenvío a otras personas. Gratamente vemos que no solamente aquí, sino en otras iglesias, el mensaje del Señor de las iglesias vienen por todo Latinoamérica. Y así es que el día 20 de diciembre tendremos nuestro culto de Navidad. Vamos a pedir que todos estemos a las 12 del día, donde empezará con algún momento, con la introducción musical, luego el mensaje, y terminando el mensaje, todo mundo vamos a subir a un Zoom, donde todo mundo nos vamos a saludar en vivo. Estamos viendo que tecnológicamente sea posible para que los casi 800, 900 que somos miembros de la iglesia estemos todos arriba en el Zoom para desearnos feliz Navidad. Durante el curso del culto, el día 20, habrá algunos momentos en vivo. Es algo que estamos desarrollando y va a estar hermoso. Finalmente, nuestro programa de despensas ha costado muchísimo esfuerzo y trabajo. Creo que el viernes salió los números duros, tristes de la economía, donde el desempleo está creciendo de manera importante, el decremento del ingreso de las personas también de manera dolorosa, y eso también se ve reflejado en nuestros diezmos y ofrendas. Con trabajos hemos logrado, y gracias a la fidelidad de los siempre buenos y fieles administradores de muchos de ustedes, de cumplir con nuestras obligaciones como iglesia. Así es que las despensas se han solo visto retardadas para su entrega, pero tenemos planeado cerrar en diciembre, porque a diferencia de lo que pasó en el primer impacto de la pandemia, hoy es cuando los meses siguientes se verá reflejado mucho más la necesidad de ellas. Así es que hemos pedido a Dios que nos dé capacidad para llegar a diciembre con ellas. Son algunos de los anuncios más importantes, hermanos, pero todos los demás están por nuestra línea azul para que lo podamos ver. Así es que vamos a meditar hoy en la palabra del Señor, siguiendo acerca de lo que es lo que hace la iglesia. El domingo pasado vimos que la iglesia del Señor siembra, y hoy vamos a seguir acerca de ello. Recordemos que el domingo pasado hablamos de que había 4 tipos de suelo, no 4 tipos de creyentes, sino 4 tipos de personas que reciben el mensaje de Jesús y tienen una reacción en ese sentido. Así es que vamos a continuar acerca de este tema maravilloso, y vamos a hacerlo a través de la historia que todo mundo conocemos. Antes de eso vamos a orar, y les pido que inclinemos nuestros rostros, podamos ponernos en las manos del Señor para hacerlo. Padre, te alabamos y te bendecimos, y te pedimos, Señor, que nos lleves con bien en este mensaje, que nos guardes, que nos cuides, y que como espada de doble filo puedas llevarnos a recibir el alimento que cada quien necesita de diferente manera en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los invito a ver sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 17. 4 tipos de suelo son los que existen en la vida de las personas. Unos llega la semilla, los pájaros llevan y se lo llevan. Satanás escucha el mensaje de Jesús, Satanás rápidamente se lo lleva. El otro es el que cae en las piedras, lleno de emociones, y al tiempo se van. El tercero es el que llega a los espinos y lo abrazan, saben, conocen
pero los afanes de este mundo y las riquezas de este mundo hacen que pronto también vuelen. Y hoy vamos a ver la historia que todo mundo conoce, es una de las historias más populares en la Biblia, es una historia tan importante que la podemos encontrar en los cuatro, en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, y además el espacio que se le da a este personaje es tan amplio que solamente en el Nuevo Testamento alguno de los apóstoles tiene más espacio para hacerlo. Marcos capítulo 10, versículo 17. Si pueden ir a sus Biblias y hacerlo ahí, podemos leer este hermoso pasaje que voy a leer. Dice así la Escritura. Y al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Versículo 18. Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he hecho desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, escucha esto, le amó y le dijo: pero una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Vamos a leer durante el mensaje el resto de la historia, pero a este joven conocido como el joven rico, aunque no dice la Escritura literalmente el joven rico, pero se presume, se le da un espacio importante en los evangelios, porque esto muestra la importancia que tiene su historia en el contexto actual y en los tiempos que vivimos hoy. Sabemos mucho acerca de este hombre. En Mateo 19:20 podemos encontrar, nos dicen que él era joven, bendita juventud, ¿no? La juventud es lo que más vale, y pregúntenselo a las mujeres, aman la juventud. Y yo creo que nadie valora la juventud hasta que se acaba. Es como un helado, ¿no? No valoras el helado completo hasta cuando ya se está llegando al cono, es cuando te has dado cuenta que has perdido gran parte de tu vida. Y los jóvenes no valoran eso. A veces cuando estoy platicando con los jóvenes en consejería y veo que tienen problemas y afanados por muchas cosas económicas, les hago una pregunta y les digo: te compro por un año por cada millón. Y se quedan sorprendidos. ¿Cuántos años tienes? 25. Te doy 5 millones por 5 años de vida. ¿Y qué crees? Tristemente algunos me dirían: sí lo haría, porque con 5 millones me compraría un carro del año, con 1 millón haría esto. Y cuando llegas a una edad adulta y cuando pudieras pagar 1 millón o una cantidad por cada año, lo harías gustosamente regresando el tiempo. Pero eso es imposible. Pero ahí te das cuenta cómo los jóvenes tienen una maravillosa etapa en su vida que a veces no valoran. Pero este mensaje no solamente se refiere a los jóvenes, también se refiere a ti y a mí, dependiendo en comparación con quién eres joven. Tengo 56, pero mi padre tiene 84 y dice que soy joven. Entonces, dependiendo con quién te compares, así como las riquezas, también es subjetivo y relativo. Pero aquí tenemos una gran enseñanza para nuestras vidas. Si era joven, literalmente, porque encontramos que tenía menos de 30 años de edad. Y Lucas 18 y 18 abunda más y nos dice que además era un hombre preparado, importante, porque tal vez era un magistrado, con lo que se puede intuir, y tal vez era uno de los miembros del Sanedrín. En Marcos 10:22 también nos dice que él tenía muchas posesiones. Así es que ver que tenemos mucho material para hablar acerca de él. Era joven, rico, posiciones sociales y todo lo que cualquier hombre pudiera desear. Incluso cualquier pastor quisiera tenerlo en su iglesia, imagínate. Cuando era joven decían: verbo mata carita y lana mata verbo y carita. Él tenía todo eso. Era joven, era verbo, era preparado, tenía posiciones y
Pregúntenle a las mujeres si no era guapo. Era muy guapo. Cualquiera lo quisiera tener y cualquiera quisiera tener ese hombre en la iglesia para que apoyara, diezmara, ofrendara o fuera uno de los principales. Pero hay algo que estuvo mal con él en su historia. A pesar de todos esos atributos que él tenía, algo salió muy mal en su vida. Y la meditación en esta mañana es para ver qué es lo que salió mal en su vida, a pesar de que era joven, preparado, educado, religioso, apuesto y rico. Algo salió mal. Déjame enumerar los puntos que vamos a desarrollar. Algo estuvo mal con ese desenlace que podía haber culminado con una gran aventura de vida. En primer lugar, podemos reconocer que él reconoció correctamente su necesidad. Reconoció que a pesar de haber guardado todo en la vida, la ley, lo mejor que pudo, había un gran vacío en su vida, como tú, como yo antes de recibir a Jesús, o como muchas de las personas que nos escuchan en esta mañana. No hay nada que satisface al hombre completamente, ni las riquezas, ni el físico, ni la juventud, ni la posición económica. Cuando no tienes a Jesús en tu corazón, hay un gran vacío que nada puede llenar. Y la ley universal dice que todo vacío tiene que ser llenado. Y ese vacío genera una insatisfacción que no se puede llenar con cualquier cosa. Y es por eso que hoy vemos a gente buscando satisfacer y llenar ese gran vacío. Él lo reconoció y eso fue un gran punto en su vida. También dice la Escritura que no solamente reconoció su necesidad, sino que lo hizo a la hora correcta, cuando era joven. Dice la Escritura: oh joven, reconoce al Señor en tu juventud. Él reconoció correctamente su necesidad, lo reconoció en el momento correcto, cuando era joven. Y también tomó la iniciativa correcta, porque dice que fue corriendo a buscar la ayuda de la persona correcta. Pero también dice el pasaje que lo hizo con la actitud correcta, con humildad se postró a sus pies. Pero además pidió la necesidad o pidió la solución correcta, pidió vida eterna. Y también recibió de parte del Señor Jesús la respuesta correcta. Fíjate nada más, hizo todo lo correcto hasta aquí. Reconoció correctamente su necesidad. Lo hizo correctamente en el momento adecuado. Lo hizo y tomó la iniciativa correcta, corriendo. Buscó a la persona correcta, con la actitud correcta. Hizo la pregunta correcta. Recibió la respuesta correcta, pero tomó la decisión incorrecta. Se volteó y se fue y nunca fue salvo. No siempre tomar decisiones correctas durante mucho tiempo impiden que tomes una decisión incorrecta al final de tus días. Puedes vivir muchos años tomando decisiones correctas, pero un día tomas una decisión incorrecta y todo se viene abajo. Un adulterio, un pecado, cualquier cosa que hagas incorrectamente, echa para atrás toda una vida correcta. Pero en el día de hoy vamos a meditar en por qué él sí reconoce su necesidad, reconoce en el momento adecuado, toma la iniciativa correcta, busca a la persona correcta, con la actitud correcta, hace la pregunta correcta, recibe la respuesta correcta, toma una decisión incorrecta. Lo tenía todo, como dicen vulgarmente o coloquialmente, de apechito. Todo estaba bien en su vida, pero al final toma la decisión incorrecta. ¿Por qué se apartó y no siguió a Jesús? La respuesta es muy simple. El Señor Jesús le dijo la verdad. No le endulzó el evangelio, le dijo la verdad y él lo rechazó. Por eso estuvo afligido y se fue triste, porque sabía que lo que Jesús le había dicho era lo correcto y él tomó una decisión incorrecta. En Marcos 10:21 entendemos que cuando él llegó y le dijo: Maestro, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, etcétera, etcétera, ¿qué necesito para hacer y tener la vida eterna? Dice que el Señor Jesús en el versículo 21, mirándole, le amó.
El Señor Jesús nos ama sin importar nuestra condición. Inclusive nos ama aún sabiendo nuestra respuesta que vamos a tener. En todos los atributos que Él tiene, Él puede saber incluso cuál va a ser la respuesta tuya ante el eminente conocimiento del Evangelio de Jesús. Él sabe quién le aceptará y quién no le aceptará, y a pesar de todo, nos ama sin importar nuestra condición, sin importar nuestro pecado, sin importar nuestro estado espiritual. Dice que el Señor Jesús, mirándole fijamente a los ojos, le amó. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios te ama a ti como me ama a mí. Juan 3:16 dice que de tal manera ama Dios al mundo, a todo el mundo, que Él vino al mundo a nacer, crecer, morir, ser crucificado en aquella cruz, ser sepultado, resucitar al tercer día, porque nos amó. Jesús le dijo, te amo, y lo vio a los ojos y se lo dijo de frente. En esta mañana, al igual que a mí lo hizo un día, el Señor te dice que te ama. Y la pregunta es si tú tristemente voltearás y tirás, o caerá una sonrisa en tu boca, correrás a su regazo y lo abrazarás. Los predicadores duros, como hoy se conocen, son los que tienden a amar a la gente y decir la verdad. La verdad es decirle, Dios te ama, pero eres pecador. Los predicadores suaves, los que endulzan el Evangelio, son los que en verdad no aman a las personas. Son los que no dan un comino por ti. Son los que te dan el avión o te dan la vuelta, o los que no quieren hacer sentir duro el Evangelio, o los que quieren no perder tu amistad, o no perder tu empatía, o no perder tus recursos en la iglesia, o tenerte dentro de su gremio con tal de no decirte la verdad. El padre que ama a un hijo le dice la verdad. El padre que no ama a su hijo no le dice la verdad o le dice mentiras. Tú le mientes a la gente que no te importa. Tú le dices la verdad a la gente que amas. Y el Señor Jesús hizo eso, fíjate. No podía haberle dicho mentiras porque lo había amado. Lo vio a los ojos y lo amó. Lo había amado desde antes que naciera. Pero ese momento especial, ese momento de confrontación refrenda ese amor desde que es concebido en el seno de su madre. Tú le mientes a las personas que no te importan. Jesús no le podía mentir porque Él te ama a ti y a mí, y amaba a este hombre, a este joven llamado rico. Ahora, fíjate por qué le llama el hombre el joven rico, porque las riquezas siempre han jugado y juegan un papel importante en la vida de las personas. Pero es así de simple. Si amas a alguien, le tienes que decir la verdad. Y eso es en la vida de todos nosotros, en todos nuestros ámbitos. En nuestra familia, tienes que hablar a tus hijos y decirle, si tú no recibes a Jesús en tu corazón, hijo, te vas a ir al infierno. Tienes que decirle a tu hijo, si tú haces esto, va a pasar esto. Si tú no estudias, no va a irte bien. Si tú no eres activo en la iglesia, no crecerás. Si tú no haces esto, no crecerás. ¿Y cuántos padres hoy aún en la iglesia, con tal de no molestar a nuestros hijos, con tal bajo el pretexto de dejar que ellos tomen sus decisiones o algo, no decimos la verdad? Decir la verdad es decir las cosas correctas, pero el no decirla es también mentir. Si amas a alguien, le dices la verdad, y eso es exactamente lo que Jesús hizo, lo que los predicadores y pastores debemos decir, y lo que los padres debemos decir a nuestros hijos. Ahora bien, en épocas tan difíciles y tan complicadas como las que estamos pasando, aún es importante en nuestros negocios hablar a nuestros empleados, a nuestros colaboradores y decirles la verdad. Fíjate, la verdad nos hace libre. Cuando en tu negocio las cosas van muy mal o las cosas no parecen que vayan a componer, podemos decirles las cosas van mal. Tenemos que hacer una reducción de sueldos, tenemos que recortar gastos o incluso tenemos que cortar algunos elementos. Pero yo he visto y he confirmado que cuando hablas con la verdad, con el corazón en la boca y de la manera apropiada y con las palabras adecuadas, la verdad siempre libera. Y vean qué maravilloso el Señor Jesús dice, lo vio y le amó. Y vas a ver por qué. Volvamos a nuestra historia. Me encantan este tipo de sermones, son los que más se me dan porque cuando yo veo una historia me meto al papel.
Es como si estuviera navegando sentado ahí en esa charla maravillosa que cualquiera daría lo que tuviera para escuchar al maestro hablar con este joven. Volvamos a la historia. El joven rico se arrodilló ante Jesús, la actitud correcta, la forma correcta, y le preguntó qué necesitaba hacer para heredar la vida eterna. Él sabía lo que le hacía falta. Era un hombre estudiado, religioso. Él no era como tal vez alguno que no sabía algunas cosas. Doble responsabilidad para los que conocemos de la palabra, los que conocen, los jóvenes que han ido a la iglesia y han escuchado el mensaje, pero no han entregado su vida a Jesús. Él sabía lo que le hacía falta, la vida eterna. Jesús lo miró a su rostro y le amó, y en el versículo 21 le dijo: una cosa te hace falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Punto y coma. Y le dice: y ven y sígueme tomando tu cruz. El joven se sacó del momento en que estaba, lo pensó un rato, y ¿saben qué hizo? Tristemente se dio la vuelta. En Marcos 10:22 podemos encontrar que dice: pero él, afligido por esta palabra, no fue como el piso del terreno donde llegó la palabra y los pájaros se lo robaron. No, él sí anidó en su corazón, él sí meditó y se puso triste. O sea, no fue algo como que no le importó. En realidad entendió perfectamente el mensaje del maestro, en realidad le llegó al corazón, pero pesaron más otras cosas que lo que él pensaba le hacía falta: la vida eterna, la vida abundante, como dice Juan 10:10. Dice él que el escuchar el precio de seguir a Jesús lo afligió. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Las peticiones de Jesús suenan duras el día de hoy y siempre han sido duras, pero necesitamos pensar, como suele decirse, afuera de la caja del decisionismo evangélico del día de hoy. Debemos ser más duros que nunca. Debemos predicar con mayor claridad el evangelio de Jesús, no endulzarlo, no aligerarlo. ¿Por qué tenía que dejar este joven sus riquezas para ser salvo, para heredar la vida eterna? La respuesta se da en Marcos capítulo 10, versículo 24, cuando los discípulos, sorprendidos ante lo que había pasado, porque imagínate la escena: llega el joven rico y los discípulos todos atrás con vestiduras sencillas, tal vez descalzos algunos, o no comiendo como él traía, y llega este joven GQ, joyas en la mano, tal vez hasta unos sirvientes atrás de él, perfectamente bañado, alineado, oliendo rico, bien comido y bien vestido, y se acerca a Jesús de rodillas. Es una escena sorprendente. Los discípulos tal vez hasta le envidiaron algo de lo que traía, ¿no? Tal vez se sorprendieron esta respuesta. Es por eso que esta historia es tan famosa en la Escritura. La respuesta la tenemos en 10:24, cuando dijo Jesús: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y esta respuesta echa por abajo toda la fábula creada por el clero acerca de que las riquezas significan pecado. El pasaje entero muestra que este joven confiaba en sus riquezas. ¿Cómo podía confiar en Cristo si en vez su corazón confiaba en sus riquezas? Jesús dijo: no podéis servir a Dios y a sus riquezas, como lo manifiesta en Mateo 6:24. Y hermano, no podemos servir a Dios y al dinero. Y este pasaje es tan mal interpretado a través de toda la historia del hombre y sirve para desviar la atención del verdadero precio de seguir a Jesús. En 1 Timoteo 6:9 encontramos este mensaje que dice: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pero dice: los que quieren enriquecerse. No hay pecado en querer crecer, no hay pecado en querer tener, no hay pecado en querer subir. Lo que es pecado es confiar en las riquezas. El joven rico no podía confiar en Cristo porque su corazón confiaba en las riquezas. ¿Cómo podía confiar en Jesucristo cuando su corazón estaba en las riquezas? El día de hoy debemos predicar un evangelio que alarme, que sensibilice,
que mueva la conciencia mostrándole al pecador que el arrepentimiento que Dios exige no es un cambio parcial, ni un sentimiento temporal de dolor, de pena, sino un completo y radical cambio de vida. Cristo le dijo al joven rico algo que muchos interpretan mal, otros lo ignoran y otros perniciosamente lo enseñan mal. Jesús le dijo que vendiera lo que tenía y se lo diera a los pobres. Y luego lo dije, ven, sígueme, tomando tu propia cruz. Este punto es muy importante, hermano, porque es el punto medular acerca del precio de seguir a Cristo. Si el precio de seguir a Cristo fuera solamente el deshacernos de nuestras riquezas, todos tendríamos la vida eterna, porque solamente un necio se aferraría a muebles, a ropa, a joyas o cosas que son destructibles a cambio de perder la vida eterna. En realidad, lo que Jesús estaba predicándole era a un joven que entendía el meollo de estos versículos. Él sabía, incluso yo creo que él entendía mejor que los propios discípulos el lenguaje de Jesús y sus palabras en este momento, porque él era un hombre preparado, era un hombre religioso. El propósito de llamar a un hombre a la obediencia completa, el decirle que vendiera todo lo que tenía, no era calificarlo para su salvación, era dejarle ver cuán lejos estaba de ella. Nuestro Señor dio este consejo no porque Él pensaba que el hombre podía ser obediente, fíjate, sino porque el hombre pensaba que podía serlo. Lo que Él quería demostrarle a ese joven es que si él era obediente de la ley, pero que no la podía cumplir en su cabalidad. Y todo hombre natural en su confianza piensa lo mismo. Esto ha confundido a muchos desde los albores del Evangelio, en confundir el amor a las riquezas y a la ley. Desde los primeros años se empezaron a recluir en cuevas antes del mensaje de Jesús y después en monasterios, seminarios y todo lo demás, pensando que deshacerse de las cosas materiales agradaba a Dios. La ley hebrea fue dada para mostrar cuál imposible era cumplirla, no para humillar al hombre, sino para mostrarnos que por sí solos jamás podríamos alcanzar los altos estándares morales de Dios que son inalcanzables sin Cristo Jesús. Por naturaleza, el joven no podía amar a Jesús, no podía ser santo y no se podía deleitar en Dios. La pregunta entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podría ser salvo?, preguntaron sus discípulos asombrados, oyendo la exigencia absoluta que Jesús pedía para el joven rico. Y ellos recibieron esta maravillosa respuesta que permanece el día de hoy. Así de simple. Como dicen los americanos, me encanta, that's simple. Para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Déjame decirte algo. Cristo quería que el joven rico viera el egoísmo de su propio corazón. Al hacerle esta aseveración, nunca le cuestionó su vida moral, nunca le cuestionó sus conocimientos espirituales, nunca le cuestionó muchos atributos que él seguramente tenía, como mencionan los evangelios. Lo que él quería era meter el dedo en su corazón y mostrarle cuán egoísta era. Él quería que él viera que confiaba en sus riquezas en vez de Dios. Por eso él sabe cómo poner el dedo en nuestro corazón. Él sabe cómo poner el dedo en aquellas cosas que están incorrectas. Él sabe lo que nos gusta. Él sabe el verdadero contenido de nuestro pecado. Él quería que viera cuán mal estaba su corazón, que en realidad no amaba a Dios para nada. En realidad quería mostrarle que a pesar de lo que él dijera, él confiaba y amaba más en las cosas materiales y no confiaba en Dios para nada. ¿Recuerdas la orden que le dio Dios a Abraham de sacrificar a su hijo? Él sabía lo que más amaba a Abraham en la vida, tanto tiempo y todo el contexto hebreo de lo que significaba un hijo. Y cuando le pidió que le diera lo que él más amaba, él no dudó en hacerlo.
Cuando Él pide que des algo, es porque sabe que eso va a hacer crecer tu fe en Él, porque Él sabe dónde tienes tu corazón. Así como le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo y se lo diera, aunque al final manda al ángel para que detenga su mano, la respuesta de Abraham fue completamente diferente. Cuando Dios le pidió algo que hiciera, aún sabiendo que era lo que más amaba, Él se lo entregó. En cambio, en el joven rico, sabiendo Dios lo que él más amaba, que eran las riquezas, cuando Dios se lo pide, él se da una vuelta triste y se va. Él quería mostrarle cuán egoísta era. La pregunta es, ¿qué tan egoísta eres tú? ¿Qué tan egoístas somos todos nosotros ante el inminente conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Incluso el apóstol Pedro en Lucas capítulo 5, versículo 8, tiene esa actitud correcta cuando dice que se dio cuenta de cuán malvado e incrédulo era su corazón, porque dice, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. El joven rico se arrodilló ante Jesús, pero en vez de proseguir a sentir y confesar lo pecaminoso de su corazón, él, afligido por la palabra, se fue triste, como encontramos en el versículo 22. Hermano, cuán a menudo hemos visto este tipo de personas repetirse. Incluso tal vez nosotros o algunos de nosotros mucho tiempo vivimos así. Personas que dicen que quieren ser salvas, pero cuando les mostramos que sus corazones están mal, cuando les muestra el evangelio que confían más en las cosas del mundo, cuando quieren conservar el estatus del mundo, cuando quieren conservar los harapos morales de esta sociedad, confían y muestran su confianza en el mundo y verdaderamente no tienen amor por Dios. Se voltean como el joven tristes y tarde o temprano se van de la iglesia o se van de la prédica que están recibiendo. Pero volvamos un minuto al joven rico. ¿Qué hubiera pasado si él en realidad hubiera hecho lo que Jesús le dijo? Bueno, tal vez se hubiera convertido en el 12º apóstol, reemplazando a Judas, porque a él le encantaba la lana, al igual que al otro. No sabemos las cosas ni podemos asegurar qué hubiera pasado. Lo que sí podemos asegurar es que había un gran egoísmo en su casa, en su corazón. Él amaba más a las riquezas que a Dios y que no estaba dispuesto a darle vuelta a las riquezas, a su confianza en ellas hacia Dios. Dios nunca le pidió que vendiera las riquezas, porque el precio de la salvación no es dinero, hermano. Fíjate qué interesante. Este versículo fue solamente para mostrarle en dónde estaba su corazón. Y el mundo se ha encargado de desvirtuar este mensaje. La salvación no se paga con precio económico. La salvación no se paga con mandas, con situaciones meritorias. La salvación no cuesta dinero. La salvación se paga confiando en Jesús como único y suficiente Salvador. Pero, ¿por qué él confiaba en el dinero en vez de Jesús? Ni siquiera sabemos su nombre, ¿te das cuenta? Lo conocemos como el joven rico porque el hombre amamos las riquezas. No sabemos cómo se apellidaba, ni nada más de ello. Pero, si él hubiera obedecido a Jesús, su nombre se hubiera cantado, alabado y honrado por los siglos de los siglos. Cuando entregas tu vida a Jesucristo, decía un hermoso poeta, y lo dice la Biblia también, que tu nombre se escribe en el libro de la vida y es conocido por toda la eternidad. Hay una hermosa historia que siempre cuento acerca de ello. Dice que cuando llegamos al cielo, haciendo una alegoría de ello, y en nuestra mente finita, dice que llegamos al cielo y entonces alguien nos recibe. Los romanos creen que es Pedro quien recibe en el cielo, pero la Biblia no dice eso, la dice que el mismísimo Señor Jesús nos recibe. Pero bueno, dice así la historia, que cuando llegamos al cielo llega uno y le dice, ¿cuál es tu nombre? Tal, Guillermo Vélez, que está aquí grabando conmigo. Entonces buscan en el libro y dicen, adelante, pasa y regocíjate con el Señor. Y entra. El siguiente que entra ahí dice, Marvin Molina. Sí, aquí está su nombre, pase por favor. Pero luego llega el nombre del joven rico y le dicen, ¿cuál es su nombre? X. Permítame, ¿tendrá alguna otro nombre con el cual ella ha hecho su reservación? No, mi nombre es Juan Pérez. ¿Tendrá otro apellido? No, mi nombre es Juan Pérez.
estará confundido, tendrá su INE para ver su nombre si está escrito. Entonces ya desesperado dice, no, es que aquí está mi nombre, yo hice la reservación, hablé, hice méritos, asistí todos los domingos al culto, di diezmos, ayudé para las despensas, fui el hombre que más servía en la iglesia y por cierto nunca me lo agradecieron, y esto y lo otro, pero aquí estoy. Está mi nombre y entonces el hombre se empieza a enojar, ya sabes, como en un restaurante, mi reservación, empieza a gritar, entonces el que está en el estrado se empieza a poner preocupado, manda a llamar a seguridad y le dice, señor, su nombre no está escrito aquí. No, pero es que aquí debe de estar porque yo hice esto y esto y esto y esto y lo otro, y yo y entonces traen a seguridad y dice, echadlo en el lago de fuego, porque su nombre no está escrito aquí. Cuando entregas tu vida a Jesucristo, tu nombre es conocido en el libro de la vida. Y el joven rico no apareció ahí, ni aparece. Después de que el joven rico se fue, los discípulos que estaban consternados por decir, rico, joven, poderoso, intelectual, conocedor de la Escritura, ¿cómo es que alguien así le da la vuelta a Jesús y se va? O bueno, dijeron, no, bueno, con razón, porque ve la pregunta que le dicen al Señor Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 28. Fíjate así, le dicen los discípulos, Pedro le dijo con los discípulos al Señor, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ve versículo 18. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. O sea, también ellos no tenían un sentido completo de la cabalidad de este mensaje. Él tenía razón, ellos habían dejado, pero bueno, cualquiera diría, bueno, pues es que estos dejaron una barca, dejaron unas redes, este dejó un chivo, este dejó un puerco, pues bueno, con razón, este tenía que dejar una fortuna. Y tú dices, no era tanto como el joven tenía que dejar. Es entendible que él no pudiera seguirlo porque tenía muchas riquezas. Es entendible que estos, pues, y a veces decimos por eso es más fácil que un pobre reciba a Jesús que un rico reciba a Jesús. Pero en realidad, hermano, es exactamente lo mismo. El pobre ama la red y ama la pequeña barcaza, y el rico ama las riquezas enormes. De igual manera, el rico tiene confianza en sus millones, que de igual manera el hombre tiene su confianza en sus centavos. De igual manera, el precio de seguir a Cristo es no confiar ni en los centavos ni en los millones. He conocido gente pobre y sencilla que decide no seguir a Cristo porque confía en sus miserias económicas. Y he conocido ricos que no deciden seguir a Cristo porque confían en sus millones. No era tanto, pero dejaron todo lo que tenían, y eso es mucho más de lo que hace la gente en estos días de apostasía. Jesús le dijo a Pedro y a los demás discípulos, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer e hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanas, hermanos, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el mundo venidero la vida eterna. Lo que importa no es la cantidad de las cosas que dejas, sino es que dejes todo por seguir a Cristo. En otras palabras, es que no confíes en lo poco o en lo mucho que tienes, sino que confíes en Jesucristo. Mi pregunta a ti que escuchas este mensaje, que te han reenviado o estás viendo, ¿crees esto tú de verdad? ¿Crees que Jesús podrá dar todas estas cosas a los que se arrepientan y confían en Él? Si le crees a Él, si le crees en este mensaje que estás escuchando, entonces, ¿qué te detiene para confiar en Jesucristo? En este mundo, en este tiempo donde hemos visto que todo se puede caer tan fácilmente, ¿por qué la gente no confía en Jesús? Y es el deber y la obligación de como iglesia ir y predicar el Evangelio sin importar si las personas tienen mucho o poco, porque la decisión no radica en si la gente tiene mucho o poco. La decisión radica en el que tiene poco, confía en lo poco que tiene, o el que tiene mucho, confía en lo mucho que tiene. Su promesa es que Él recibe a todos sin importar cuánto tiene. Y fíjate nada más, volviendo a la historia del joven rico. Él sí murió, ¿sabes? Porque nadie es eterno.
Y a los 37 años después de esta historia, los romanos con el emperador Tito vinieron y destruyeron Jerusalén y arrasaron con toda la ciudad. Él perdió todas las riquezas que él tenía, estatus, poder, posesiones, riquezas y todo. Todo se acabó 37 años después de que él, hijo, calculando la edad, a los 30 que rechazó a Jesús, a los 67 se quedó sin nada y perdió la vida eterna y fue condenado al lago de fuego. 37 años después de que rechazó a Jesús, él lo perdió todo de todas maneras. ¿Por qué arriesgar a perder tu alma por unos cuantos años más de placer en un mundo moribundo como el que estamos viviendo? ¿Por qué tomar ese riesgo cuando puedes tener ahora en este tiempo toda la bendición, toda la vida abundante que dice Juan 10:10 en la Escritura? Ninguna vida es más rica que la vida de un cristiano dedicado el todo a Jesucristo. Eso se lo puedes preguntar a cualquier cristiano que verdaderamente confía a Jesús. Ellos deberíamos poder decirte, como dice Primera de Juan 2:15 y 17, no debemos amar al mundo ni las cosas que estén en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la gloria, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso dice Primera de Juan. Qué triste historia la de este hombre, ¿no crees? Habiendo tenido todo en su vida, habiendo tomado puras decisiones correctas o solamente decisiones correctas, al final toma la decisión incorrecta. Prefirió las riquezas, prefirió confiar en las riquezas de este mundo. Dios no está peleado con las riquezas. Dios lo que desea es que no confíes y ames a las riquezas, porque al que debes amar y confiar en Él es en Él. Ven a Jesús y confía en Él, amigo, que estás escuchando este mensaje. Él te dará una vida más rica y llena de lo que podrías tener sin Él. Yo sé que eso es cierto, porque lo he experimentado en mi vida. Tal vez no soy millonario, pero he sido bendecido. Pero nada de lo que tengo, nada absolutamente de lo que tengo, podría pagar el precio de una vida eterna y una vida en abundancia en Cristo Jesús. Así es que te digo una y otra vez, Jesús murió en la cruz para que tus pecados puedan ser perdonados. Y así de duro, eres pecador si no has confiado en Jesús como tu suficiente Salvador. Él resucitó físicamente de los muertos para darte vida eterna. Así es que yo te invito en esta mañana a que voltees de una vida egoísta y pecaminosa y confíes en Jesús con todo tu corazón. Jamás te arrepentirás si lo haces. Y la Biblia dice que todo aquel que confía en Jesús, que se arrepiente de sus pecados y le entrega su vida a Él, tiene vida eterna y vida en abundancia. Tal vez no eres el joven rico, millonario, capaz, guapo, intelectual y preparado y moral como el joven que acabamos de leer, pero a Dios no le importa tu condición. Sin importar tu condición económica, emocional, espiritual o social, Dios te ama, te quiere perdonar, pero eres pecador. Arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida a Jesucristo, reconociéndolo y invitándole a tu corazón. Padre, en esta mañana terminamos de ver esta historia triste. Es una historia muy triste porque refleja la vida de las personas, de la mayoría de las personas. Muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Gracias, Señor, porque algunos somos de estos pocos que, a pesar de que podemos disfrutar de las riquezas del mundo, podemos gozar de las riquezas del mundo, no amamos ni confiamos en las riquezas de este mundo. Y ese discernimiento espiritual puede ser tenido solamente cuando entregamos nuestra vida a ti. Así es que permite, Señor, que aquellos que han escuchado este mensaje puedan reconocer que tienen un corazón egoísta al confiar y en amar las riquezas de este mundo por encima de tu persona. Permíteles que haya perdón en sus vidas y que puedan en su corazón reconocerlo,
tener contrición y entregarte tu vida, y en su corazón hacer una pequeña oración, invitarte a entrar en Él, pedirte perdón y que seas el Señor de su vida. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, terminamos en 2 domingos más con serie de estas meditaciones acerca de qué hace la iglesia, predicar el Evangelio de Jesús en la vida de todos. Que Dios les bendiga, estamos en contacto, nos vemos la próxima semana en el sermón dominical. No dejen de subir a clase de todas las actividades de nuestra iglesia. Que Dios les bendiga. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness.